Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video y hoy les voy a contar la historia de los 47 samuráis sin maestro. Si recuerdan, hace unos meses estuve por Japón y les estuve contando muchísimas historias. Platicamos acerca de la flor del cerezo, la historia de Japón, empezamos poco a poco, como periodo por periodo. Platicamos acerca del verdadero último samurái, Saigo Takamori. Platicamos acerca de los 47 samuráis, que precisamente visité su tumba y les mostré en Instagram cómo pues, se fue dando esta historia. Pero durante todo el viaje de Japón les fui contando pues cómo se fue formando el país para que entendieran un poco el honor, este modo de vivir la vida. Entonces, pues, ¿qué les parece si aprovechamos el tiempo? Y si están listos para la historia de hoy, pues, empecemos. Ok, es un poco difícil hablar de los 47 samuráis sin maestro, de los 47 Ronin, porque nuestra visión occidental no nos permite, no vamos a usar la palabra entender, porque claro que lo podemos entender, pero no nos permite como adentrarnos muy bien en esta forma de pensar, ¿no? Entonces, antes de empezar este video les quiero hablar de dos conceptos que yo uso mucho cuando platico historias en vivo, cuando doy una conferencia o cuando me invitan a platicar acerca de un tema en específico. No podemos entender la historia. Esta es una frase muy famosa. No podemos entender la historia, o sea, no podemos entender el ayer con los ojos de hoy. Pero me voy a ir un poco más profundo y les quiero hablar de la cosmogonía y la cosmovisión. De manera muy resumida, la cosmogonía es el mundo que nos rodea, el mundo que rodea a cualquier persona, a cualquier personaje histórico, y tiene que ver el contexto social, histórico, político, temporal. Eso quiere decir que un abogado que tiene, no sé, 30 años, que estudió en una universidad en la misma ciudad, no piensa igual que un abogado que estudió hace 100 años en la misma universidad, en la misma ciudad. Entonces, la cosmogonía es diferente. La cosmogonía es lo que los rodea. Entonces, de entrada, no podemos entender la cosmogonía de una persona porque no estuvimos ahí. La cosmovisión es como una persona interpreta su cosmogonía. Entonces, cada persona, de acuerdo a su cosmogonía, lo va a interpretar de una forma distinta y esa es su cosmovisión. Eso quiere decir que todos sentimos las mismas cosas, todos sentimos emociones como el enojo, la tristeza, alegría, amor, felicidad, todas estas emociones y las plasmamos de diferente forma. Las emociones humanas son las mismas, las vamos a plasmar de diferente forma, pues porque saben, nuestra cosmogonía, nuestra cosmovisión es diferente y por eso es súper interesante la historia porque podemos ver las historias de la cosmogonía de las personas y donde se complica un poco es cuando uno las trata de interpretar con su cosmovisión. Entonces, les voy a pedir que traten de alejarse de su visión occidental, de su cosmovisión, para que puedan adentrarse en la forma de pensar de los samuráis, en la forma de pensar de Japón, porque sí es totalmente distinta a nosotros. De entrada, porque en Japón predomina siempre lo colectivo sobre lo individual. La historia de los 47 Ronin no sucedió hace mucho tiempo. Sucedió hace 300 años, ¿no? 800, 900, 1000... Sí, 300 años. Soy muy malo en matemáticas. Pero sucedió por ahí del 1700, 1701. Y yo digo que no sucedió hace mucho tiempo porque la cultura de Japón es milenaria. Técnicamente no pasó hace tanto tiempo comparado con la historia de Japón, comparado con otras historias japonesas. Y además es una historia de muchísima importancia en el colectivo japonés porque ejemplifica el honor. Ya les contaré en otro video acerca de cómo se fue formando el imperio japonés, cómo pasaron de ser aldeas, cómo pasaron de empezar a domesticar las plantas como el arroz, cómo pasaron a trabajar la cerámica, después a formar feudos. Pero les quiero contar que en un punto de la historia de Japón, los señores feudales tuvieron muchísima importancia y eventualmente la figura del emperador fue perdiendo peso. Y los shogunes, que eran jefes o líderes militares, empezaron a tomar muchísimo poder, empezaron a gobernar Japón, en resumen. El emperador no pierde totalmente su poder. Digamos que, para explicarlo de manera resumida y sencilla, el emperador adquiere una importancia simbólica y los shogunes, o estos jefes militares, empiezan a adquirir, todo el poder. Ellos tienen toda la toma de decisiones, o casi toda la toma de decisiones, y ellos dividen su
su territorio como en pequeños gobiernos que son gobernados por señores feudales que son los daimyo. Entonces, en este gobierno, la clase militar, la clase guerrera era muy importante. Y los shogunes eran los que gobernaban. El emperador tenía una figura simbólica. El shogunato es una especie de gobierno militar que dirigía a Japón. Hubo 3 shogunatos muy importantes en la historia. El de Kamakura, el último fue el de Tokugawa, el segundo fue el de Ashikaga, me parece. Ahora, la figura del samurái se ha romantizado por la literatura, por el cine, porque nos fascina lo oriental, sobre todo porque Japón fue un país que mantuvo sus fronteras cerradas durante un par de siglos. Entonces había mucho misterio en cuanto a pues, qué sucede, qué pasa. Y ahora asociamos al samurái con la espada y pues no sé, estas peleas, estas batallas, pero en realidad esto es más la visión del cine. El samurái con la espada, como lo imaginamos, fue parte de la decadencia de los samuráis. El samurái original pues era un guerrero con arco, un guerrero a caballo, y bueno, eventualmente se fue adaptando a los tiempos, se fue adaptando a las necesidades de sus señores. Un ronin es un samurái sin maestro, aunque la palabra ronin se usaba para referirse a un vagabundo porque pues, no tenían propósito, no servían para nada. Después se utilizó para los samuráis sin maestro y ahora un ronin en Japón es como alguien que no tiene escuela. A ver, específicamente, esto me lo contó un japonés. Un ronin es una persona que hace el examen de admisión a una universidad y no entra. Entonces, todo este periodo de tiempo que no está trabajando, no está estudiando, se les llama ronin. O sea, es una persona que no tiene un propósito, que no sirve, pues. No que no sirva, sino que no está sirviendo al bien común. Entonces, la historia de hoy va a tratar acerca de un daimyo, de un shogun y de 47 samuráis. O mejor dicho, 47 ronin, porque ser un ronin era bastante malo, muy malo, porque les digo, no tenías ningún propósito, no servías a nada y había 2 formas de convertirte en un ronin. La primera era que tu señor, tu daimyo, muriera. Entonces tú ya no servías a nada y pues pasabas a ser un paria, ¿no? Alguien que no servía a la sociedad, sobre todo porque muchos ronin, como les digo que era mal visto ser un ronin, pues se dedicaban al pillaje, se dedicaban a ser bandidos. Y otra forma de convertirte en un samurái sin maestro era que nacieras siendo el hijo de un ronin. Ellos eran los que tenían muchas más ganas de demostrar su valía, aunque pocos señores iban a permitir que un ronin se sentara en su mesa. Hubo casos, como el de Miyamoto Musashi, que fue pasó de ser ronin a ser un samurái sumamente importante. De hecho, él en sus últimos años se retiró a una cueva y escribió un libro que se llamaba El Libro de los 5 Anillos. Es un libro que les he recomendado mucho en Twitter. Se los he recomendado cuando alguien me pregunta ¿cómo puedo saber más acerca de los samuráis? Yo recomiendo mucho el Hagakure también. Pero bueno, este Libro de los 5 Anillos fue un libro secreto, por así decirlo, ¿no? Que solo ciertas personas podían leer. Ahora cualquiera puede leer y conocer un poco más acerca de la cultura o de la forma de pensar de los samuráis. Es un ejemplo del Bushido, que es este código de honor. Y la historia de los 47 ronin es muy importante porque ejemplifica perfecto el código de honor de los samuráis. Y empieza con un señor que se llamaba Asano, que recibe la orden de su shogun, Tokugawa Tsunayoshi, de irlo a visitar a su casa, a él y a varias personas, porque les tenía una misión. Y la misión que le pide a Asano Takumi es que recibieran a miembros de la familia imperial en un banquete. Pero pues, no sé cómo decirlo, el maestro de ceremonias, la persona encargada de dirigir esta ceremonia, este banquete dedicado a la familia real, a la familia imperial o a estos miembros que iban a ir a visitar al shogun, era Asano, pero Asano no tenía ninguna experiencia en el protocolo imperial, no sabía qué hacer, estaba muy preocupado. Pero bueno, el shogun había dado la orden de que le ayudaran y pues él le pidió a un señor que se llamaba Kira Kuranosuke, me parece, que le enseñe acerca del protocolo y Kira le empieza a enseñar. Sin embargo, Kira digamos que le malenseña, no le explica muy bien cómo tiene que ser el protocolo porque Kira se da cuenta que no le van a pagar y entonces dice, bueno, a ver, momento, pues sí te ayudo, pero páguenme. Y pues Asano lo ve como, pues, ¿por qué le voy a pagar si el shogun dio la orden? Es nuestro deber servir, es como si yo esperara un pago por hacer lo que yo tengo que hacer, ¿no? Esto también es bien interesante, ¿no? Porque en Japón no dejes propinas en los lugares, ¿no? Ellos no entienden este concepto de por qué recibir un pago extra por algo que ya les están pagando, que es su deber. A ver, ellos están aceptando hacer un trabajo, su deber es cumplirlo y no esperan ningún tipo de recompensa extra.
Es algo parecido, ¿no? Pero bueno, Kira... y aparte esta es una historia real, ¿eh? Es una historia que sí sucedió. Pero bueno, Kira esperaba que le dieran una recompensa. Esto es pues, difícil de entender en el concepto de Japón. Y pues bueno, Asano no le iba a dar nada. Entonces Kira, cuando se entera que Asano no le piensa pagar, se empieza a burlar de él, lo empieza a humillar, lo dejaba en ridículo, bueno, le llamaba campesino, ignorante, lo provocaba. Y Asano le exigía a Kira que lo respetara, que le enseñara bien, que él se ponía a su servicio para aprender. Sin embargo, bueno, Kira se burló hasta que Asano, en una ocasión, furioso de tantas provocaciones, saca la espada, la blande y le exige a Kira que lo respete, y por accidente, o bueno, quizá con la intención de hacerle un leve daño, le lastima la mejilla y Kira se tira en el suelo, llora, grita, dice me trató de matar, bueno, arma un escándalo y Asano es arrestado. Kira Kosuke-nuke, que es este villano de la historia, asiste al juicio, pero durante el juicio también están los samuráis de Asano para testificar ante el shogun, pues que su señor fue provocado. De hecho, muchos testigos se ponen del lado de Asano. Sin embargo, bueno, la ley es la ley y la ley indica que tú no puedes atacar a alguien en casa del shogun. Es muy grave romper cualquier tipo de ley. No hay grises, ¿no? O es sí o es no. Para un japonés no existen los puntos medios. O te comprometes o no te comprometes. Y bueno, imagínense cómo son de estrictos en el asunto de las leyes. Se lleva a cabo un juicio. Kira pues se burlaba de Asano durante el juicio. Cuando el shogun se volteaba, él se empezaba a reír, pues no, ya saben, por lo bajo, pero pues se reía y todos pues estaban muertos de coraje, ¿no? Y pues le decían al shogun, pues es que de verdad él fue provocado, él lo humillaron, lo trataron mal. Sin embargo, la ley es la ley. La ley indicaba que el castigo por agredir a alguien en casa del shogun con un arma era la muerte. Hombre, el shogun no era tonto, sabía que Kira era malo, sin embargo él no podía hacer una excepción, no podía romper la ley, y pues le permitió a Asano cometer el suicidio ritual y no morir a manos de un verdugo. Sé que esto es complicado, pero bueno, esto era un gran honor, una gran oportunidad. No morir a manos de un verdugo y tú conservar tu honor y tomar tú la decisión de irte como te tengas que ir. Y bueno, pues al final los samuráis de Asano estaban furiosos por el veredicto, estaban muy molestos, sobre todo porque Kira se seguía burlando de su amo. Cuando el shogun no lo veía, se carcajeaba de él, le hacía gestos, le hacía muecas, y bueno, la cosa acabó mal para Asano y para sus samuráis, porque además se convirtieron en ronin. Los 47 samuráis, bueno, ahora 47 ronin, eran comandados por un samurái llamado Oishi Kuranosuke. Oishi Kuranosuke, que por cierto, aquí está Oishi Kuranosuke. Esta estatua de aquí. De hecho, esta estatua la compré afuera de la tumba de los 47 ronin. Y me puse a platicar con el cuidador y me contó que a veces hacen exposiciones. Este libro también lo compré ahí, que nos cuenta la historia, ¿no?, de los 47 samuráis. Está bastante interesante el libro. De hecho, este es el símbolo de Oishi Kuranosuke y este es el símbolo de la familia de Asano. Bueno, ya les contaré en la segunda parte del video un poco más acerca de cómo fue visitar la tumba y qué hay ahí. Pero bueno, nos quedamos en que Asano fue arrestado, fue condenado a cometer el seppuku, ¿no?, o el harakiri, ¿no?, este suicidio ritual. Y la cosa acaba mal para los samuráis. Ellos regresan como ronin y pues todos se deciden separar, ¿no? Kira estaba muy preocupado porque decía, estos van a tramar algo, ¿no? No van a dejar la muerte de su maestro en paz, a pesar de que la ley indica que, bueno, pues tú no puedes dañar a alguien más, tú no puedes cometer ninguna clase de delito. Sin embargo, él estaba preocupado y él era un hombre muy rico, contrata a muchos espías, contrata a muchísimos guardias. Él ya tenía guardias, ya tenía samuráis a su cargo, pero bueno, contrata a muchos más y se dedica a vigilar a los 47 ronin, especialmente a Oishi Kuranosuke. Sin embargo, pues se entera que pues, se han dedicado al vicio, unos se dedicaron al comercio, otros al vicio, otros a las apuestas, otros se cambiaron de casa, otros se fueron a vivir a otros lugares. Pues era una pérdida de tiempo, ¿no? Estar tirando el dinero. Por eso les digo que esta historia ejemplifica perfecto lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, porque, bueno, de entrada con Asano, ¿no? Asano sí cometió un crimen, sí actuó para defenderse, sin embargo él fue provocado, ¿no? Y en la vida hay situaciones pues donde te van a provocar, te van a insultar o pueden parecer injustas, pero tú debes de permanecer recto o las consecuencias o el único perjudicado pues vas a ser tú, ¿no?
Y por otro lado estaban los 47 ahora Ronin, que pues se dedicaron al vicio, al pillaje, especialmente Oishi Kuranosuke, el guerrero más importante, el líder de los 47 samuráis. Bueno, se convirtió en un borracho, en un vividor. Su esposa lo dejó porque este hombre se la pasaba en burdeles, se llevó a sus hijos. Me parece que el mayor de los hijos de Oishi Kuranosuke, bueno, no me parece, el mayor fue el único que se queda con él. De verdad, es una historia muy triste porque pues, la gente los despreciaba. Hay una historia que sucedió un día. Este señor estaba pues apostando, tomando de nuevo, ebrio, y sale pues a la calle y estaba tan borracho que se queda a dormir en el suelo, en el lodo, muy muy mal, apestando. Y un compañero ex samurái pasó por ahí, ¿no? Y lo ve ahí tirado, ebrio, ¿no? Satsuma se llamaba este samurái, ¿no? Lo ve ahí tirado y le dice, oye, ¿cómo puedes haber perdido el honor de esta manera, ¿no? Y le da una bofetada y le escupe. Tocar a un samurái era algo muy grave. Tocarle el rostro era imperdonable, ¿no? Imagínense escupirle, ¿no? Imagínense abofetearlo. Pero bueno, Satsuma lo que quería hacer era reclamarle a Oishi cómo había podido perder su honor, ¿no? Habían pasado apenas 2 años. Bueno, apenas, ¿no? Es bastante tiempo. Habían pasado ya, les digo, varios meses, casi 2 años. Y estos, bueno, ya estaban convertidos en unos ebrios, borrachos. Oishi, que era el líder, no pudo, pues, encauzar su vida. De verdad, una historia muy, muy triste. Y bueno, Kira dice, esto ya es una pérdida de dinero, ya es una pérdida de mi tiempo, de mis hombres, de mis recursos. Y bueno, decide dejar de pagar dinero para espiar a los 47 Ronin, ¿no? O a los que todavía les tenía el rastro. Y bueno, pues se dedica a hacer sus cosas, a vivir su vida. Y pasan unos pocos días y afuera de la casa de Kira había unas sombras vigilando. Eran los 47 samuráis. Durante 2 años aguantaron insultos, humillaciones, que les escupieran, que los abofetearan, pero ellos no habían perdido su honor. Estaban dispuestos a pelear y a entablar una batalla épica, porque fue épica esa batalla, para pues seguir siendo leales a su amo. Y bueno, pues esta historia, el desenlace de esta historia, cómo fue la batalla, qué pasa con los 47 Ronin, qué pasa con Kira, y les hablaré un poco más del Hanami, del código de honor de los samuráis. Se los voy a platicar en el siguiente video. Espero que les haya gustado la primera parte de esta historia. Espero que si les gustó me ayuden a llegar a más personas, compártanlo. Suscríbanse al canal, ¿no? Es nuevo, lo sé, pero bueno, estoy haciendo mi mayor esfuerzo por contarles todos los sábados una historia nueva. Y pues suscríbanse y activen las notificaciones para que les avise cuando esté arriba la segunda parte. Y pues ahora sí me despido. Recuerden que el lunes nos vemos con las 10 curiosidades acerca de alguna ciudad o acerca del mundo en general. Y el próximo sábado y cada sábado con una historia. Nos vemos la siguiente semana y pues nada, gracias por ver el video. Kira, dejémoslo en Kira. Antes a un Ronin era un vagabundo. La palabra Ronin se usaba. Es un poco difícil hablar de los 47 samuráis y hablar de cualquier asunto relacionado con Japón. Me estoy acomodando el micrófono.